Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en esta cuarta sesión del Seminario de Religión Maya. Y a continuación vamos a tener la presentación de la doctora María, y voy a permitirme leer una breve reseña curricular. Ella es investigadora del Centro de Estudios Mayas y docente en el posgrado en estudios mesoamericanos. Eh, es especialista en arqueología e historia con énfasis en los Altos de Chiapas y su Piedemonte. Su trabajo se caracteriza por un enfoque interdisciplinario que articula arqueología, etnohistoria, ecología histórica y etnografía para el análisis de paisajes antiguos, territorialidades indígenas y dinámicas de larga duración. Ha desarrollado investigación de campo y de archivo en Chiapas y Guatemala, con particular atención a documentos coloniales tempranos, títulos de tierra y tradiciones toponímicas en lenguas mayas. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Las pugnas por el agua en los documentos relacionados con el título de Chiapa, otra lectura para una investigación de larga duración en el territorio de Chiapas, evaluación la petrofábrica y composición mediante PXRF de algunas cerámicas de la Depresión Central y los Altos de Chiapas, México, arqueología de la memoria, recorrido interdisciplinario en los Altos Mayas de Chiapas, y actualmente es codirectora de la revista del Centro de Estudios Mayas. Entonces, para no tardar mucho, pues Marí, somos todos oídos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alan. Muy buenas tardes a todas y a todos y gracias por su presencia. Pues también quisiera agradecer tanto a Alan como a Roberto, ¿no? Por organizar estas sesiones y también, bueno, a las personas que coordinan estas diferentes sesiones. Em, entonces, bueno, en esta oportunidad sí quisiera compartir algunas reflexiones sobre lo que llamo paisajes del agua en San Lucas y me voy a basar en algunos conceptos de autores que voy a mencionar, ¿no? A lo largo de mi presentación. Y este trabajo también se basa en las narrativas que pude recolectar en campo sobre el examen de la documentación de archivo y una etnografía muy puntual, ¿no? Que nunca es suficiente, pero bueno, eso es lo que quería compartir justamente gracias a la colaboración de vecinos, campesinos y ahora amigos de San Lucas, ¿no? Eso para decir que la interpretación es mía, en caso de que no estén de acuerdo conmigo, porque yo sé que este video sí lo van a querer mirar y escuchar. Entonces, bueno, este estudio no pasa. Este estudio, ajá, se inscribe en un proyecto arqueológico que no voy a presentar en esta oportunidad, sino más bien, pues siempre hubo la necesidad antes o mientras o después de las operaciones meramente arqueológicas de ¿no? Sentarme a observar el paisaje, ¿no? De San Lucas, en donde pues tuvimos las operaciones más importantes. Entonces, nada más para los que no conocen San Lucas, no está bien indicado aquí, pero pues ven mi flechita, ¿no? Está aquí, este pueblo de San Lucas, en la interfaz, digamos, entre la depresión central de Chiapas, por donde corre el río Grijalva, y la Sierra de los Altos de Chiapas, ¿no? Estamos ahí al pie de los primeros acantilados del altiplano central de Chiapas. Y a partir de esta escena cotidiana, ¿no? Que es la lavada de las imágenes de las imágenes de la iglesia en el Ojo de Agua de San Lucas, yo me propongo interrogar lo que, pues siguiendo en el escritor francés Georges Perec, podríamos llamar lo infraordinario, o sea, aquello que por demasiado habitual, ¿no? Pues nos ha dejado de sorprender, ¿no? Y entonces, esta actividad cotidiana, pues es la que siempre estoy observando cuando llego al campo, siempre alrededor de Semana Santa, y entonces ha llevado a múltiples preguntas, ¿no? Pues la central, digamos, es cómo entender
el agua más allá de su dimensión como recurso. Y mi argumento es que no solamente se puede entender como un recurso, sino como una relación histórica, técnica y cosmológica, ¿no? Y en este sentido, pues, en este estudio muy preliminar, ¿no? Porque quiero abarcar y presentar varios aspectos relacionados, me voy a referir a algunos conceptos como territorio hidrosocial, ¿no? Para pensar, digamos, el entramado entre infraestructuras, prácticas y creencias, ¿no? Y también en un sentido, en una dimensión mucho más integral al concepto de la noción de acuacultura, ¿no? Tal como ha sido planteada para el área maya, ¿no? Voy a regresar más adelante a estos aspectos, ¿no? Considerar no solamente como producción acuática, sino como un manejo integral de paisajes donde lo terrestre y lo acuático forman parte de un mismo sistema. Entonces, desde esta perspectiva un poco más integral, más global, San Lucas, este pueblo de San Lucas no aparece como un espacio periférico o marginal, sino más bien como una zona de confluencia histórica y ecológica, ¿no? Ese es a lo que quiero presentar en esta ocasión. Entonces, este mapa lo van a tener que tener muy presente porque es justamente todos los lugares o topónimos, manantiales, ojos de agua, bueno, cerros importantes, o sea, digamos, lugares muy salientes en el paisaje de San Lucas, ¿no? Y entonces... quisiera comenzar, digamos, porque pues digamos el material más importante son las narrativas que pude recolectar en San Lucas. Quisiera comenzar con una frase que escuché, ¿no? En campo. Un anciano que me estaba hablando de los manantiales, ¿no? En San Lucas y me dijo lo siguiente, pues Dios quiera que no se vaya, ¿no? No sirve mucho el agüita. ¿No? Es esta frase que es aparentemente pues simple, ordinaria, ¿no? Condensa mucho de lo que quiero plantear hoy, ¿no? Entonces, el agua, digamos, constituye el eje de un paisaje vivo, vivido y sentido, donde se van a entrelazar prácticas, técnicas, relaciones sociales, memorias históricas y formas de religiosidad cotidiana, ¿no? Sé que mi título se enfoca mucho en este aspecto, pero pues digamos que todo está relacionado, ¿no? Entonces, efectivamente, el primer concepto que quisiera recuperar para mi argumento es el de territorio hidrosocial, como lo definió Bollens, ¿no? En múltiples publicaciones, es decir, que es un espacio geográfico configurado y reconfigurado por la interacción continua entre el ciclo natural del agua, la infraestructura humana, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante, las normativas y relaciones de poder, obviamente, como las creencias, ¿no? Y también ese otro concepto, como les decía un poco en introducción, es este concepto de acuacultura como efectivamente el manejo integral del agua que articula infraestructura, conocimiento ecológico y también cosmología, ¿no? Entonces, mi interés no es únicamente recuperar estos modelos para el pasado, no, también me interesan mucho para el propósito arqueológico, sino también pensar, ya para esta presentación, su vigencia y transformación en el presente, ¿no? Y en términos de acuacultura, pues digamos, estos diferentes aspectos relacionados a esta idea integral, de manejo integral, no está para nada documentado, ¿no? Para la región. Cuando, pues yo, es mi opinión, creo que el San Lucas y de manera general el área circundante lo ilustra perfectamente, ¿no? Entonces, bueno, si hay preguntas o dudas, ¿no? En el transcurso de la presentación me pueden interrumpir sin problema, ¿no? Entonces, quisiera presentar San Lucas como una zona de confluencia, ¿no? Y a lo largo de esta presentación, pues,
Y voy a intentar mostrar cómo este sistema se manifiesta en distintos niveles, ¿no? Primero, en el conocimiento ecológico local, ¿no? Que entre los campesinos todavía muy vigente, importante para pues, el cultivo del maíz, ¿no? De la milpa entre los campesinos, ¿no? Segundo, la tradición oral, ¿no? Que inscribe el paisaje, ese paisaje tan peculiar en narrativas específicas en las prácticas rituales, ¿no? Y finalmente en las transformaciones recientes que están, digamos, reconfigurando estas relaciones, ¿no? Entonces, nos obliga a repensar, y lo voy a repetir varias veces, el agua como una relación histórica, técnica y cosmológica, ¿no? Que es fundamental para producción y la reproducción de la vida, ¿no? Entonces, históricamente, San Lucas suele ser descrito como un municipio marginal. No sé, de hecho, si entre ustedes ya conocen ese municipio de Chiapas, que es un municipio que es considerado como mestizo, ¿no? Y bastante enclavado, tal vez demasiado ordinario, ¿no? Para la investigación. Y entonces me interesaría desplazar esa mirada, ¿no? Porque la historia, y bueno, pues en las narrativas de los propios vecinos, ¿no? Pues afirman que están un poco revueltos, ¿no? Entonces, yo quisiera hacer énfasis sobre el hecho de que San Lucas y, digamos, su área más amplia es una zona de confluencia histórica y ecológica donde han convergido distintos grupos, zoques, mayas, ¿no? Chiapanecas y también diversas formas de habitar el territorio, ¿no? En el sentido, habitar en el sentido que le da Ingor, ¿no? Sobre esta relación humano-ambiente, ¿no? Y donde persisten y se reconfiguran lógicas mesoamericanas, ¿no? De relación con el entorno. Entonces, el entorno no es un espacio abstracto con recursos, sino un mundo vivenciado lleno de significados que emergen de la experiencia práctica y relacional, ¿no? Entonces, confluencia, zona de confluencia, obviamente, pues nos tenemos que referir a la geografía, ¿no? Y a la geografía kárstica de esta región. Entonces, como les decía, San Lucas está al pie de los primeros acantilados de los Altos, formando de esta manera, pues, cerros, cuevas, ríos, ¿no? Manantiales. Y a esta zona de abajo, ¿no? Pues bajan las principales corrientes del altiplano de Chiapas, ¿no? Que van a desembocar en el Río Grande o Grijalva, ¿no? Que ven abajo de este mapa, ¿no? Que es el principal eje de circulación, ¿no? De la depresión central, navegable en muchas secciones desde la época prehispánica, ¿no? Arqueológicamente se conoce como la subregión de Acala, ¿no? Hubo muchos trabajos arqueológicos de Garrett Lowe, principalmente en esta zona, y es un área donde el Río Grande o Grijalva pasa lo más cerca del pie del macizo, ¿no? Y Juan Pedro Viqueira, historiador, pues en su estudio histórico, pues lo denomina como barrancas y lomeríos de Acala, ¿no? Por sus características físicas. Entonces es una zona intermedia entre el altiplano y la depresión central de Chiapas. Geográficamente, entonces, San Lucas se beneficia del agua que nace de la sierra y siempre ha sido fundamental para las sociedades de abajo controlar los manantiales, ¿no? De altura. Y recíprocamente, no es casualidad que sitios prehispánicos de la cuenca de Jovel, donde está San Cristóbal de las Casas, arriba, estén situados cerca o sobre manantiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Moshviquil, de la ermita, del Huitepec o del Cerro de Catepec también, que están ahí todos alrededor de esta cuenca que pueden ver en el primer mapa. A la izquierda, el Cerro de Catepec estaría ubicados literalmente, y ya como lo había observado el arqueólogo Franz Blom, sobre los sumideros, ¿no?
Porque estoy hablando de sumideros, es que la cuenca es en realidad un porje, que es una pequeña depresión kárstica cerrada por serranías, ¿no? Es una mini cuenca hidrográfica y se solía inundar de manera temporal, creando pues un sistema de humedales también cuando el agua rebasaba la capacidad de desagües de las grietas y sumideros naturales del valle, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes el Ojo de Agua de San Lucas, donde están haciendo la lavada de ropa de las imágenes de San Lucas, pues este ojo de agua se alimentaba directamente de los sumideros del Valle de Jovel. Y aquí tienen, por ejemplo, una foto, ¿no? De los años 60 del sumidero de Santa Rosa, o estamos literalmente al oeste de la cuenca de Jovel, ¿no? La cuenca de San Cristóbal. Entonces, eso, digamos, para aspectos geográficos que son fundamentales de entender para, digamos, la organización de las sociedades de abajo, ¿no? El paisaje mayanizado, lo que llamo el paisaje mayanizado de hoy, ¿no? Como lo podemos ver bueno, de hoy y ayer, ¿no? Como lo podemos ver en este mapa de Loveland de 1975, es una de las capas más recientes de una historia de larga duración y por eso quiero insistir sobre la complejidad histórica, ¿no? De la conformación de San Lucas, ¿no? Em, estos mapas en realidad nos dan a ver los múltiplos, digamos, la intensidad de las redes de caminos recorridos y los puntos focales, digamos, del paisaje para los sinacantecos, ¿no? Que ya como saben eran famosos mercaderes y también es durante la época colonial y entonces ellos, pues, yo pienso desde la época prehispánica estaban haciendo ciertas incursiones hacia abajo o pues teniendo algún, digamos, de patrones de ocupación de tierras abajo en la depresión. Y bueno, este mapa muestra claramente la densidad de nombres en Tzotzil, ¿no? Que todavía siguen vigentes, digamos, son nombres de tierras, de parcelas de los campesinos de San Lucas, ¿no? Entre los principales elementos del paisaje que vamos a pues, mencionar más adelante, de cerros ojos de agua, pues tenemos a Tzoboltón, Sotztic, Amaltic, El Puj, Bachén, Bachoc, Chen, Tomtic, Guayalemo, Jobó, ¿no? Manantiales de cuevas que son fundamentales para San Lucas y sobre los cuales vamos a regresar, como el Bestucó, ¿no? El Nich y el Burubitz, ¿no? Tal geografía semántica tiene que ver con, y eso es también muy importante de tener en cuenta, tiene que ver con la reaparición, ¿no? O revitalización de las lenguas mesoamericanas abajo, ¿no? En esta área de la Depresión Central por la implantación de las fincas y haciendas, ¿no? A finales del 19, que necesitaban de mano de obra y la de los altos principalmente, ¿no? Y tiene que ver también con un otro fenómeno, ¿no? Documentado para los años 50, 60, ¿no? Del siglo anterior, de los caseritos, ¿no? Es decir, los caseritos es un nombre que pues de los pueblos de abajo, justamente para denominar a la gente de la montaña, ¿no? De municipios como Chamula o Sinacantán principalmente, que bajaban para rentar parcelas en tierra caliente, ¿no? Y eso es muy importante porque tiene incidencias, digamos, en los fenómenos de religiosidad de abajo, ¿no? Estos fenómenos de movilidad desde las tierras altas hacia abajo a finales del siglo XIX condujeron, luego del ocaso de las haciendas y fincas, a la repoblación
por gente tzotzil, por ejemplo, del segundo asentamiento de Chapilla, que es un pueblo al sur de San Lucas, o a la formación de lo que van a ser las futuras colonias de San Lucas, como San José Buenavista, en donde la lengua es el tzotzil, y pues también en la colonia del Trapichito, ¿no? Que hoy se conoce como Francisco Villa, ¿no? Y pues es interesante también en la medida que es bueno, un rancho que va a ser muy importante por la aparición del Señor de Esquipulas en el Ojo de Agua, ¿no? Entonces, este mapa es interesante porque pues rastrea un poco esta presencia sinacanteca, ¿no? En base a la documentación de archivos, ¿no? Y que finalmente los sinacantecos estaban presentes abajo desde por lo menos el final del siglo XVIII, ¿no? No es que sea un fenómeno totalmente reciente. Entonces, en la década de los años 60, pues los caseritos, como los llaman, de Chamula y Sinacantán principalmente, solían descender para cultivar tierras arrendadas, aprovechando también los sistemas de riego, un ciclo de milpa mucho más corto que en las tierras altas, ¿no? Incluso hoy, bueno, todavía los habitantes de los municipios de tierras bajas usan el término caseritos, ¿no? O gente de la montaña para referirse de manera genérica a estas comunidades indígenas de la montaña, ¿no? Pero esta historia es aún más remota, como les insinué, ¿no? Si damos crédito a la información contenida en el título de Chiapa, que es un documento fundamental para entender, digamos, las dinámicas de población, pues en la transición del posclásico tardío a los inicios, de la época colonial, ¿no? Porque preserva narrativas contrapuestas, ¿no? Que se articulan en el contexto de un litigio por tierras, ¿no? De finales del siglo XVI, o sea que los documentos originales están fechados de 1571, y un conflicto que relaciona, por una parte, los chiapanecas de Chiapa y Acala, y por otra parte, comunidades mayas relacionadas con Sinacantán y San Felipe Ecatepec, ¿no? Sobre tierras ubicadas en la cuenca media del río Grijalva o a lo largo del río Grande o Grijalva entre los actuales municipios de San Lucas, Chiapilla y Totolapa, ¿no? Lo más interesante para mi propósito es que el conflicto implicaba la gestión de corrientes de agua o implicaba linderos, literalmente de agua, entre las tierras de las distintas partes, ¿no? Entonces podemos decir que el agua es un eje de territorialidad histórica, ¿no? Los de Sinacantán argumentaban que durante mucho tiempo habían mantenido derechos sobre estos territorios, invocando la existencia de zacualpas, ¿no? Que es un término náhuatl, ¿no? Y por Zacuarpa se refieren a asentamientos ancestrales, o sea, descritos como asientos viejos, cito, asientos viejos que despoblaban en su gentilidad y en donde seguían sembrando, ¿no? Entonces, estas referencias apuntan a una forma de territorialidad arraigada en la profundidad histórica y la continuidad de ocupación, que eso es muy relevante, ¿no? Y hay una terminología fundamental que podemos encontrar en esta documentación antigua, es el par Zacualpa a Zacualpa, porque pues tenemos las dos formas. Y bueno, pues la, digamos, traducción más cercana por, digamos, ampliación semántica sería como lugares, lugar sobre los adoratorios, lugar donde se tapa el agua o el río, o lugar donde se estanca el agua que corre, y bueno, por extensión, lugar sobre los adoratorios de agua, ¿no? Entonces, San Lucas sería en este mismo título, porque está mencionado bueno, está mencionado en estas partes que están en conflicto con los chapanecas, es
considerada como una fundación tardía de Sinacantán, ¿no? Y la hipótesis que tengo para regresar a esta idea de enclave que les presenté al principio, ¿no? Es efectivamente considerar los elementos históricos que tenemos disponibles, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estos distintos pueblos de Sinacantán, Iztapa, ¿no? El famoso pueblo productor de sal, ¿no? Que también es un recurso en conflicto en este título de Chiapa, San Felipe y Totolapa, hacen parte de la misma doctrina, ¿no? Como nos lo dice el historiador Juan Pedro Viqueira, hacia 1577. Estos son los asentamientos que están involucrados, ¿no? En el pleito de finales del siglo XVI. Y finalmente, San Lucas siempre ha sido considerado como un sujeto de Sinacantán, pero a diferencia de Iztapa y San Felipe, no alcanzó el estatus de pueblo de indios hasta principios del siglo XVIII, ¿no? Incluso en 1719, San Lucas todavía era considerado como estanzuela de Sinacantán, lo que me llegó lo que llega a pensar que finalmente sí, esta idea de estanzuela encaja muy bien con esa idea de un lugar de reasentamiento de la gente de Sinacantán, o sea, de arriba, con el propósito de extraer recursos de abajo, ¿no? Bueno, a finales del siglo XIX, como les decía, se intensifica el control mestizo y la transformación económica, política y también socioambiental por el uso extensivo del agua con la implementación de la ganadería, ¿no? Y el cultivo de caña principalmente, ¿no? Entonces, esa primera parte, pues, insiste sobre el agua como ese eje de territorialidad histórica. Y bueno, pues muy en relación con este par que les mencioné de Zacualpa a Zacualpa y en relación con probable gestión del recurso hídrico, pues hay una expresión material, ¿no? Que yo relaciono directamente también con este concepto de acuacultura que les mencioné y que pues también funciona como articulador entre el presente y el pasado, son estas tecnologías discretas y casi invisibles que menciona, por ejemplo, Joel Palca, que es, en este artículo de 2019, si no estoy mal, que pues avanza este concepto de acuacultura, ¿no? Para la región de las tierras bajas mayas en la época prehispánica, pero no solamente, ¿no? Estas tecnologías discretas estructuran la vida campesina de San Lucas todavía hoy en día, ¿no? Estoy hablando de estas famosas represas efímeras, ¿no? Que ha documentado muchísimo Teresa Rojas Rabiela, ¿no? Estoy hablando de estas acequias, sistemas de riego que adquieren particular relevancia, ¿no? Cuando se asocia a este par Zacualpa de la documentación escrita, ¿no? Bueno, si no conocen todavía este sistema, pues se trata de, pues, de una presa de derivación efímera que se define, tal como lo dijo Teresa Rojas Rabiela, por una construcción rústica hecha o de piedra o de parmas. Ahorita, pues, los campesinos usan nylon, costal de grava, una construcción sobre una corriente de agua para retener el agua y derivarla por gravedad para su aprovechamiento, ¿no? Riego de parcelas principalmente. Es una construcción perecedera que desaparece con las primeras crecientes, ¿no? De donde su carácter efímero. Entonces reparte el agua por gravedad por un canal principal, como lo vemos aquí en la foto de la derecha, ¿no? Y una serie de zanjas y compuertas, ¿no? Además de otros recursos, como lo vamos a ver, de palmas y de material orgánico, ¿no? Para controlar el flujo de agua y distribuir el agua de manera proporcional y equitativa según las necesidades de cada parcela, ¿no? Hoy en día, tanto en San Lucas como en Chapilla
o en Totolapa, que están cerca del Río Grande y de otros afluentes, llaman a esta técnica como por agua rodada, ¿no? Entonces, los términos que tenemos, por ejemplo, ese es un video, perdón, de pues una tapa sobre un canal de Río Blanco, por ejemplo. Por ejemplo, estos términos técnicos como acequia cegada que encontramos en la documentación histórica, pues remite justamente a esta apertura de zanja o canal por donde se conducen las aguas, ¿no? O a la acción de disminuir el calado de un canal con la finalidad de regar parcelas agrícolas y para otros fines también, ¿no? La hipótesis de tierras de riego es la que propuse en el artículo, pero también hay otras, digamos, otros fines como la regulación de flujos o el almacenamiento o bien la combinación de varios sistemas, ¿no? Es una tecnología rústica, pero bastante, digamos, sólida, ¿no? En términos de conocimientos, digamos, del ciclo del agua y etcétera, ¿no? Y eso es muy interesante, es que eso no perturba el ciclo del agua, ya que el agua drenada por los canales regresa al cauce, en este caso aquí del Río Frío, que es uno de los principales ríos que atraviesa el municipio de San Lucas, ¿no? Y que se dirige cruza el pueblo de Chapilla, el municipio de Chapilla, y desemboca en el Río Grande, ¿no? Entonces, hay todas unas técnicas, saberes, que no voy a desglosar aquí. Si les interesa, hay muchos textos al respecto, pero pues el calendario agrícola, ¿no? De San Lucas es interesante porque los campesinos tienen, bueno, los que pueden, tienen tanto tierra de riego como tierra de temporal, y eso para tener como varias cosechas de maíz al año, ¿no? Y en el caso de los campesinos de San Lucas, pues limpian los canales a finales de noviembre para luego tapar el río y meter riego en diciembre y empezar a sembrar en enero con la finalidad de obtener una cosecha de maíz entre los meses de junio y agosto, ¿no? Y se asemeja mucho a otras, digamos, a otros calendarios agrícolas como el maíz marceño observado entre los chontales de Tabasco, el cuaresmero entre los tojolabales de la selva, sin mencionar a estos otros sistemas de cultivo que aprovechan, digamos, la humedad o la cercanía de ríos, ¿no? Por ejemplo, el purja en zona tojolabal o el chahuite todavía en Chapilla, ¿no? Entonces, lo fundamental aquí, no voy a adentrarme en detalles, es que estas parcelas, ¿no? Dependen directamente de manantiales, de corrientes intermitentes y sistemas de conducción que permiten dirigir este flujo hídrico hacia las zonas de cultivo, ¿no? Y en este sentido, yo estoy hablando del río, ya, lo les hablé del río Frío, y asociado a Río Frío hay un manantial fundamental, incluso para el agua del pueblo digamos, en general, es el manantial del Nich, ¿no? Que está un poquito más arriba, o sea, que está en los acantilados, digamos, de los primeros acantilados de la sierra, ¿no? Y según dicen los campesinos, que está directamente conectado con la laguna de Navenchok, ¿no? En Sinacantán, ¿no? Bueno, eso de un lado. Entonces, estas tierras de regadíos, pues constituyen espacios estratégicos para la producción agrícola, especialmente pues en un entorno marcado por la variabilidad estacional del agua, ¿no? Y en la época colonial también es importante mencionar que esta área de San Lucas, Chapía, Totolapa era considerado como el granero de la provincia de Chiapas, ¿no? Justamente por estas cosechas múltiples de maíz al año.
Entonces, este sistema pues depende de un conocimiento fino del comportamiento del agua, ¿no? Las tierras de regadío también, y eso hay una vasta literatura, pero pues faltaría mayor documentación para el caso de San Lucas y de estos otros municipios, pues suponen formas específicas de organización social, ¿no? Notablemente, pues acuerdos explícitos, implícitos para la distribución del agua entre los usuarios y bueno, en algunos casos también tensiones o conflictos, ¿no? El control de un manantial, una toma de agua puede ser también fundamental, ¿no? En esta producción agrícola y por tanto, pues en la reproducción de las unidades domésticas. Y Boles lo dijo muy bien acerca de este concepto de territorio hidrosocial, ¿no? De estas relaciones de poder, ¿no? Que se entablan justamente entre los que dan, los que reciben, cómo se distribuye y los que pues poseen los manantiales directamente, ¿no? Entonces, pero en el caso de estas tierras de regadío, ¿no? Pues son formas de organización social interesantes de estudiar porque garantizan la distribución y la gestión comunitaria del líquido con sus propias formas de regulación y sistemas normativos, ¿no? Entonces, efectivamente, Joel Palca, regresando a este concepto también de la montaña que alimenta, ¿no? Demuestra que estas tecnologías modestas, en el caso de este sistema de acuacultura, son de hecho herederas de una sofisticada tradición mesoamericana, ¿no? De control hídrico, ¿no? En algunos sitios, alrededor de ríos, lagunas, pantanos, se practicaba la acuicultura ecológica, que consiste pues en el manejo multitrófico de las especies de plantas y animales asociados con los canales, reservas de agua y los campos agrícolas, ¿no? Entonces, aquí, si no estoy mal, estamos en zona Tojolabal y eso es muy interesante ver cómo todavía los campesinos pues aprovechan los recursos disponibles en estos canales, ¿no? Justamente como los podemos encontrar en la foto de la derecha en San Lucas, ¿no? Y pues esta foto es interesante porque enseña, digamos, este sistema integral, ¿no? De recursos disponibles por los canales y pues aprovechando la humedad cercana, pues la milpa, ¿no? Entonces, aquí también es interesante mencionar que pues todavía se sigue haciendo también en San Lucas, ¿no? Por conseguir el famoso puy, ¿no? El caracol de río y los cangrejos, ¿no? Aquí tengo un pequeño video rapidito a pasar a otra cosa. Los cangrejos que pescan justamente con carne de pollo, ¿no? Y eso es un canal de riego, ¿no? Sobre el río Blanco. Entonces, siguiendo, no sé si haya preguntas, comentarios. Bueno, yo sigo porque no veo a nadie. Entonces, la gestión del flujo hídrico siempre ha sido un acto de cohesión social, ¿no? Y también negociación con lo sagrado, ¿no? No es una técnica aislada, sino como un modo de habitar el paisaje en el que el agua estructura tanto la producción como las relaciones sociales y los saberes locales, ¿no? Pero efectivamente, este sistema no se sostiene únicamente en prácticas técnicas o decisiones económicas, ¿no? Son expresiones también materiales de una cosmovisión agropluvial, ¿no? Retomando un poco toda esta literatura y la de Joana Broda principalmente, en la que el control y la circulación del agua dependen tanto de la intervención humana como de su negociación con entidades no humanas que habitan estos espacios, ¿no? Cuevas, manantiales y cerros. Entonces, bueno, ya no podemos, sabemos de la complejidad de la tecnología y ideología en relación con el agua en Mesoamérica, ¿no? La relación entre la montaña y el agua también es fundamental, ya que los paisajes montañosos son claves en este ciclo y sistema hidrológico y son montañas, son consideradas como importantes reservorios de agua, ¿no?
Esto se refleja en estas concepciones de las montañas como recipientes, contenedores o depósitos donde el agua se acumula y desde donde se distribuye, ¿no? Eso hace claramente referencia al concepto de Altepetl, ¿no? Que condensa estas ideas, ¿no? En el par o el difracismo de agua-montaña entre los nahuas, ¿no? Que tiene también términos equivalentes para otras regiones y que unen, en fin, pues territorialidad y paisaje, ¿no? Y al respecto, pues Daniel Murillo, ¿no? Que antropólogo que se ha dedicado mucho al estudio de la, digamos, estos sistemas hídricos, pero también de negociación entre los númenes de las cuevas, los guardianes de las cuevas y manantiales y justamente la cuestión de la distribución del agua, ¿no? Propone para la zona tzotzil en particular, ¿no? De los Altos de Chiapas, este complejo de Witzwo, ¿no? Justamente montaña-agua, para recuperar este concepto simbólico que une cerro y agua para los Altos de Chiapas, ¿no? Y él muestra la alta conectividad y los nodos que existen entre los elementos del paisaje e incorporados, digamos, en el espacio habitado de los parajes indígenas, ¿no? Que sí sitúen o no, ¿no? Dentro del mismo municipio o mini cuenca, ¿no? Eso nos invita a repensar también lo que entendemos nosotros por cuencas hidrográficas, ¿no? Y él apunta más bien a una territorialidad alterna basada en esta profusión de manantiales, de montañas y, importante, estos númenes, lo que llaman los angeltic, ¿no? Que traen las lluvias, ¿no? Principalmente ahí en esta mini cuenca de Jovel, ¿no? Y este autor habla de nodos de importancia sagrada, como lo son cerros, lagunas, manantiales, cuevas, grutas, que rompen con las fronteras municipales de Minicuenca y que permiten pues un acercamiento a otro tipo de paisaje. Por eso los mapas son fundamentales para entender justamente todo denso sistema hídrico, ¿no? Que baja de los altos justamente para llegar, para descender, ¿no? Hacia estos municipios de abajo. Entonces, esta dimensión se hace especialmente visible en las prácticas rituales, ¿no? La petición de agua en espacios como el surtidor, que representa el manantial del Nich, que les presente, ¿no? En relación con este sistema de riego que alimenta el río Frío. La limpieza, ¿no? De los cárcamos muestra que el ritual es, digamos, una intervención directa sobre el flujo hidráulico, ¿no? Que pueden escuchar también, yo no sé si escuchan muy bien, pero el sonido del agua que también es importantísimo, fundamental cuando pues caminamos, ¿no? Por el municipio de San Lucas. Entonces, en la tradición oral, evidentemente, los santos patrones patronos, tienen un papel fundamental, ¿no? Y se cuenta que los sinacantecos, viniendo de Guatemala, traían las imágenes de San Lucas, San Lorenzo y la Virgen de Asunción, y al llegar al pueblo de El Zapotal, que es el antiguo nombre de San Lucas, decidieron descansar para tomar el agua del manantial del Quixingó, no, en Tzotzil, que es agua tibia. Y al retomar la travesía ya no pudieron lograr levantar a San Lucas y se dice que fue un castigo porque se enojaron los que los traían cargando y San Lucas lloró cuando quedó en este lugar y de ahí nació el río, ¿no? El agua es fría porque son lágrimas de tristeza, dicen las narrativas. Y entonces los sinacantecos deciden hablar con los lugareños que dejarían la imagen para luego ellos continuar su camino con las otras dos imágenes, San Lorenzo y la Virgen de Asunción.
Entonces pasaron por Chacampón para luego salir al escopetazo y la Virgen de Asunción se quedó en Iztapa y San Lorenzo en Sinacantán, ¿no? Ahí pues nos hablan de esa antigua vereda, antiguos caminos, ¿no? Antes de las carreteras modernas, ¿no? Entonces los lugareños del Zapotal llegaron a traer la imagen, ellos la pudieron mover y la llevaron a la ermita de aquella época. Es por eso que existe la hermandad de Sinacantán San Lucas y Sinacantán Iztapa. Y se dice que San Lucas se pone contento cuando sube a la fiesta de San Lorenzo y sus hermanos lo bajan a visitar en su fiesta, ¿no? En octubre. Entonces ya pues podemos ver a través de este recuento histórico también que les hice al principio que Sina cantan de diversas maneras y también en los discursos rituales, por ejemplo, de bienvenida, cuando llegan a San Lucas, sigue considerado a este pueblo, esta jurisdicción, parte de su antiguo dominio territorial, ¿no? Y desde hace varios años se observa también un proceso de, no sé si de reapropiación, pues habría que profundizar más en estas modalidades de ocupación, un proceso de reapropiación a través de la diáspora sinacanteca, ¿no? Que podemos observar hacia las tierras bajas con el fin de adquirir tierras y también manantiales, ¿no? Entonces, un aspecto importante es que la mayanización actual, ¿no? No es que podemos relacionar con esta diáspora sinacanteca no es una novedad, sino más bien, pues, es un episodio en el marco de esta historia de más larga duración, ¿no? Entonces, San Lucas, en este sentido, comparte mucho de la tradición oral, ¿no? Tanto de los pueblos de los Altos como en general con los pueblos mesoamericanos, ¿no? Entonces, eso es en relación a la complejidad de su historia desde la época prehispánica, que apenas esbozó aquí, y finalmente de esta área de articulación, ¿no? Entre tierra fría y tierra caliente. Hay varios caminos que pasan por ahí, caminos de muleros, ¿no? Que llevan y traen narrativas. También de San Cristóbal, como decía un vecino de Chapía, el Tuxtul, ¿no? O el Chisme, ¿no? Que circula también por estos mismos caminos. Otros caminos que venían de las tierras de los Altos, ¿no? Hacia el oriente de San Lucas, ¿no? Por ejemplo, en donde traían los famosos cántaros de Amatenango del Valle y bueno, pues otros caminos que circulan por el Río Grande, ¿no? Otro relato de fundación asocia el arroyo abajo de la iglesia, ¿no? De San Lucas con la morada de una enorme serpiente, ¿no? Que pues en cualquier narrativa mesoamericana hace imposible pues cualquier asentamiento humano pues no solo provoca desastres naturales, sino que también consume a todo aquel que se acerque a sus dominios, ¿no? También está el cuento de la lucha de la serpiente con la campana, que es el símbolo fundacional, y también a menudo en algunos relatos el chorro, la cascada, ¿no? Bueno, que ya les indiqué en el mapa, pero ya seguramente ahí no tienen muy presente. El chorro estaría asociado con la serpiente de siete cabezas, ¿no? Que pues también, eso es lo que escuchamos mucho en territorio zoque, ¿no? Entonces, en otro orden de ideas, el complejo simbolismo que inherente a esta pochón también, que es una narrativa que se rescata en otros pueblos de los Altos, ¿no? La gran culebra voladora que acumula agua, se esconde en cuevas, vive en los arroyos, provoca inundaciones, presenta pues evidentemente afinidades con nuestro corpus y pues evidencia las profundas vinculaciones culturales que pues unieron estos pueblos en algún momento, ¿no? En todo caso, pues la serpiente está asociada con el agua y pues está relacionado simbólicamente con la lluvia, ¿no? Y tiene agencia. Y cuando todavía llovía mucho en San Lucas, porque ese también es una constatación que hacen muchos los campesinos, que ya dejó de llover, pues cuando todavía llovía mucho, el agua bajaba del cerro y cuando llueve, por ejemplo, en la Laguna Grande, arriba, digamos en la sierra, abajo pues baja la creciente y cuando deja de llover se seca el arroyo y entonces se dice que este arroyo comió gente,
¿no? Pues dejando ver muchos elementos de una cosmovisión agropluvial, ¿no? Y siguiendo con esta idea de Witzbo, ¿no? De la montaña agua, pues debemos de hablar de estos otros elementos de que son los cerros, ¿no? Cuevas y manantiales que en muchas otras áreas son dedicados, ¿no? A los númenes y estas deidades agropluviales, ¿no? Y en este sentido, pues las montañas son los lugares por excelencia donde ocurren todavía prácticas rituales encaminadas al control meteorológico, ¿no? Entonces, dichos comportamientos, vamos a ver, están actitudes, ¿no? Hacia estos elementos están insinuados, pero todavía aún vivos, ¿no? En las charlas informales del cotidiano o con los ancianos, ¿no? Más propensos a contar también y bueno, pues que también vienen en un contexto muy diferente de la situación actual el del municipio, ¿no? Y bueno, pues aquí retomaré algunas notas de Cristian Reyes, que publicó pues un texto en un libro que pues acabamos de publicar, bueno, no, pues ya tiene, salió en 2024, que se llama Arqueología de la Memoria, y es un recuento, digamos, de estas narrativas justamente en estos lugares que se llaman a menudo en la literatura los encantos, ¿no? Que son estos lugares que están vivos, que respiran, que tienen poder y dueño, ¿no? A menudo también interpretados como el diablo o el demonio, y que tienen la capacidad de otorgar dones si el creyente lo sabe pedir, ¿no? Por medio de plegarias y ofrendas, ¿no? Y en este caso, cada cueva donde brota el agua tiene su particularidad, hay cierta jerarquía entre las que les mencioné. Por ejemplo, cito un relato que dice así: más o menos delicados, tienen más o menos resistencia a las ofensas, ¿no? Hablando de estas cuevas, por ejemplo, el Burwitz no está tan delicado como el Ojo de Agua, pero el Bestucó es el más delicado si le ofenden porque es la mera casa del hechizo, ¿no? Estas narrativas recolectadas en trabajo de campo. Entonces, por ejemplo, del Bestucó, que tenemos una etimología en celtal, pues no sé si eh, realmente sea el caso, pero bueno, dice que el lugar por donde fluye el agua durante la temporada de lluvias, un anciano dice al respecto: el demonio no dejaba entrar, había pescado, pero el que lo agarraba se enfermaba y moría. Era muy vivo el ojo, no dejaba entrar gente, pero poco a poco lo corrieron. Ahora no dice nada, ya no. Antes llevaba harta gente también, ¿no? Y del Bestugo, como pueden apreciar en estas fotos, hoy en día sacan el agua con mangueras, ¿no? Para suministrar el área circundante. Y según una expedición que se hizo en los años 80, pues es una cueva que está extremadamente larga, ¿no? Y que contiene así como distintos sumideros y donde el agua emerge en varias secciones, ¿no? En Burwitz, que es otra cueva con agua, hoy en día, pues como lo pueden observar, hay muchas huellas de ritualidad en distintas ocasiones, a vísperas del 3 de mayo, durante la fiesta patronal de San Lucas. Tenemos la presencia de cruces, que son pues, cuevas que a menudo vienen a visitar también desde otros municipios como Chamula, ¿no? Y pues durante la fiesta patronal de San Lucas, pues hay un grupo de rezadores que suelen siempre llegar ahí a pedir bonanzas, ¿no? Y también alberga una olla, bueno, hay una especie de olla formada por el goteo del agua que cae de la peña, y en las narrativas también cuentan que una vez había un maestro abusivo y visiblemente no creyente que se le ocurrió llevarla para la escuela, ¿no? Y los vecinos asocian este acontecimiento con el cese de la lluvia cuando la milpa estaba por reventar. Y cito aquí: ¿por qué lo trajeron la olla? No llueve. Porque hay gente que no cree en lo que hay en la tierra, lo que manda la tierra, ¿no?
Fin de la cita. El líquido vital, entonces, del cual dependen las cosechas oportunas de maíz, ¿no? Y acerca del manantial, al pie del Burubitz, también un anciano decía al respecto que tenía su secreto, ¿no? Cito, ya cuando va a parar el agua en el mes de octubre, sale la agüita. Ya hasta 15 días, un mes, no sé dónde entrará la agüita, pero sí se llena el pozo. Pero ahora ya no, ya como que hace unos 15 años que dejó de llover recio. Se secó el manantial, ya no sube el agua ya, creo que es del mar. El mar subía harta agua y ya no sube el agua ya del mar, ya se secó, ya no sale, ¿no? Eso como una idea muy mesoamericana de la importancia de estos cerros, ¿no? Y de la comunicación con el mar primigenio, ¿no? Lo interesante también es que los vecinos, bueno, los campesinos de San Lucas mencionan a los caseritos, ¿no? Esta famosa gente de montaña, de Sinacantán, de Chamula, que dan paga, ¿no? Para entrar a estos lugares porque les saben rezar. ¿Y por qué les saben rezar? Porque rezan en lengua, es decir, en tzotzil, lo que pues yo interpreto como que le daría una mayor eficacia a la plegaria, ¿no? Y también así explican los vecinos la opulencia de ciertos otros vecinos, ¿no? Que hubieran hecho pacto con el diablo, ya que tienen mucho ganado y también poseen manantiales, o sea, de esta manera explicarían la desigualdad social, ¿no? También la opulencia de los caseritos, ¿no? Que cito también a un anciano que con sus 12 promesas no les lleva el diablo, ¿no? Y en eso recuerdo mucho una etnografía muy interesante de Lilo Stern, ¿no? De la Universidad de Chicago en los años 60, un trabajo de campo que hizo en Chiapilla, sobre justamente la percepción que tenía, bueno, uno de los aspectos, la percepción que tenían los chapiltecos, ¿no? De la gente de la montaña, ¿no? Porque decían que los de la montaña lloraban a la lluvia, a los arroyos y ríos, a las partes altas de la tierra, ¿no? A los barrancos, llevaban sus flores, candelas, tragos y cohetes, ¿no? Y los chapiltecos no sabían o no rezaban al agua, ¿no? Entonces, el acceso y manejo del agua están mediados por relaciones morales, ¿no? La existencia de dueños de los manantiales o ceros y la necesidad de realizar, promesar o saber pedir, ¿no? Evidencian pues que el agua circula dentro de un régimen ético y ritual, ¿no? Todavía, no únicamente técnico, ¿no? Y estas prácticas se sostienen en gran medida a través, pues, de lo cotidiano, ¿no? Como los muestran las distintas actividades que relacionadas con el agua, ¿no? Pero es un paisaje que también se transforma, ¿no? Tiene transformaciones significativas, por ejemplo, como les comenté, la disminución que observan ahí los campesinos de las lluvias, el secado de manantiales, que no solamente implican una crisis ecológica, sino también una reconfiguración del territorio hidrosocial, ¿no? El agua comienza a perder su carácter de entidad relacional para ser concebido directamente como un recurso escaso, ¿no? Lo que pues provoca también tensiones en las formas tradicionales de habitar y entender este paisaje, ¿no? Por ejemplo, los sumideros del sur de la cuenca de San Cristóbal, ¿no? De la cuenca de Jovel, que eran fundamentales en la antigüedad, les decía que había una conexión directa entre los sumideros de la cuenca y el ojo de agua de San Lucas. Estos sumideros han sido sustituidos por un túnel de avenamiento, ¿no? En 1976 de descarga de las aguas de San Cristóbal hacia San Lucas, ¿no? No sin perturbar de manera drástica el equilibrio ecológico de esta zona intermedia, digamos, entre estos parajes del sur de la cuenca como Pozo Colorado y Laguna del Carmen, que está justamente en al borde de la pendiente hacia San Lucas, hacia abajo,
Y también tenemos que mencionar varios intentos más recientes de proyectos de microhidroeléctricas en el área, principalmente asociados a la cascada del Chorro, pero también sobre el Río Frío, que finalmente no fueron concluyentes, pero bueno, pues el agua ya es considerada como una fuerza motriz, ¿no? Como un recurso. Es creciente, pues, la contaminación de los ríos, la afectación del agua subterránea que fluye entre estos ceros y emerge en los manantiales a causa, pues, de múltiples procesos con distintos orígenes temporales, ¿no? Em, Estos son procesos, evidentemente no estoy diciendo que en la antigüedad no había contaminación de estos ríos y manantiales, pero pues son dimensiones que son mucho mayores, ¿no? Y que además de alterar el ciclo hidrológico y deteriorar la biodiversidad, como les decía acerca de los chute, el puy, el caracol de río, el macabil, sardina, cangrejo, que ya pues tienen que ir mucho más lejos ahorita los campesinos para recolectar. Es una pérdida de la soberanía, pero también porque estos productos se vendían hacia San Cristóbal de las Casas. Bueno, pues varios factores que contaminan el agua, ¿no? Y si bien desde algunas décadas estos varios manantiales han sido entubados y se han instalado recursos, digamos, hidroútiles para recibir el agua directamente de las viviendas, que eso es un progreso que también siempre mencionan los vecinos de San Lucas, no sin conflictos y adaptaciones, pues eh, se ha mantenido algo de esta organización comunitaria, pues también el trasfondo cosmológico y pues la praxis ritual en torno a este vital líquido, ¿no? Entonces, como a modo de conclusión, pues pensar en términos de acuacultura como este sistema integral permite reconocer que los paisajes del agua son ante todo formas también históricas de vida, ¿no? Y San Lucas nos muestra también que el agua no solamente es un recurso, sino una relación que se cultiva, se negocia, se habita, ¿no? Es una presencia viva, pero incierta también y profundamente relacional al mismo tiempo que conecta pasado y presente. Pues muchísimas gracias por haber escuchado. Muchas gracias, doctora, por tan hermosa plática. Y pues yo creo que vamos a dar pauta hacia las preguntas porque la verdad imagino que hay varias. Así que pues los que estén en Zoom pueden pues alzar la mano. Y mientras acá hay una pregunta en el chat que es de Jesús Gerardo Guerrero Castañeda que dice, los númenes de la naturaleza aún reciben ofrendas o rituales, en particular la serpiente de agua. Pues no todos los lugares, o sea, eh, quería también precisar que, bueno, estas narrativas que reconectamos en trabajo de campo son siempre incompletas, dependen mucho de los contextos, de la gente. No todos los lugares están asociados a la serpiente de agua, ¿no? Pero lo que sí existen todavía son estos rituales, ¿no? Que para ellos lo pueden percibir o interpretar de muchas maneras, ¿no? Númenes, dueños, guardianes, demonios, diablos, ¿no? Entonces es muy diverso, ¿no? Yo no quisiera así como reducir, digamos, a una sola percepción, ¿no? Porque pues esto también son, digamos, las narrativas que yo recolecté, pues son con ancianos que tienen 70, 80, 90 años, ¿no? Que también son de un contexto muy distinto, ¿no? Un pueblo que, es un pueblo que se ha transformado, ¿no? Profundamente, pero todavía siguen, digamos que estas narrativas se resisten a morir, ¿no? Y entonces en las prácticas, en la experiencia, en las charlas formales, siempre sí los vecinos y los campesinos tienen experiencias, ¿no? Al respecto.
Muchas gracias, Kevin. Sí, ¿qué tal? Primero que nada, muy buenas tardes, doctora. Primero que nada, felicitarla por esta ponencia. Yo creo que es de suma importancia entender que en varias partes, en este caso, en San Lucas, se puede considerar de que el agua juega un papel un poco fundamental. Bueno, de esto derivado de que, como bien sabemos, en muchas culturas, si no es que la mayoría, pues siempre se le atribuye a que vaya, ahora sí que las cuevas y todo lo que tiene que ver con el agua es básicamente vida, y se le atribuye muchas partes a ahora sí como que, como cuestiones femeninas debido pues a que pues igual espero no sonar muy vulgar, pues se le atribuye como si fueran vaginas, vaya, en lo que es cuevas, porque pues son oscuras y básicamente húmedas. Ahora bien, mi pregunta va enfocada un poco en que usted comenta que justamente en los humedales también hay inundaciones y quisiera preguntar si en este caso también se le puede atribuir como a las aguadas, tal vez me hace un poco recordar o a Mechabok, que básicamente tiene aguadas en la cual se pueden considerar como cuestiones estratégicas, tanto defensivas y en este caso para recolectar lo que es agua. Entonces quisiera saber si en este caso los humedales funcionan como una especie de aguadas, vaya. Sí, los humedales que están desapareciendo en San Cristóbal de manera muy rápida son estos reservorios de agua que finalmente filtran también el agua y también permite la gestión hídrica de toda la cuenca, ¿no? Y bueno, van desapareciendo, pero es un elemento fundamental de entender cuando, por ejemplo, estamos viendo la implantación de los sitios arqueológicos, ¿no? Alrededor de la cuenca o en la misma cuenca, porque, pues, obviamente había mucha más superficie de humedales en la cuenca de Jover en la antigüedad, ¿no? Ahorita todos han sido rellenados, hay remanentes de humedales, manchas, ¿no? Pero sí son importantísimos en términos de recursos, ¿no? Hay especies endémicas en la cuenca de Jovel. También, por ejemplo, estoy pensando en las mujeres indígenas que recuperan tierras de los humedales para el engobe de la cerámica, ¿no? Por eso estaba hablando de acuacultura y pues qué bueno que lo menciona este trabajo de Joel Parca, es un artículo de 2023, se basa mucho en lo que ve justamente en Metzaboc, ¿no? Entonces, de ahí que sí, este es un sistema totalmente integral que tendríamos que documentar mejor, ¿no? Para el caso de San Lucas y para otros municipios también que están muy relacionados con el agua, ¿no? ¿Contesté? Sí, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, para los que están viendo lo de la asistencia, la palabra clave es San Lucas. Se los voy a volver a repetir. San Lucas. Este, volver a decir San Lucas, ¿no? Eso va a ser la palabra clave para la asistencia. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar primero a una pregunta de aquí del chat, y que es Emiliano Mendoza Lavaniegos, que pregunta lo siguiente: ¿cuáles son las nociones vinculadas a enfermedades relacionadas al agua? Y si existe alguna ritualidad para curar algún mal vinculado al faltarle al respeto el agua. No, no conozco. Digamos que es una etnografía muy puntual, ¿no? Si hay alguna persona interesada que quiera hacer investigación, bienvenido. Es por eso que también presento mucho este caso. De las narrativas que recolecté, no tengo información parecida, no. Pero pues habría que averiguar. Gracias. Sergio.
Sergio Zoom, ¿tienes levantada la mano, por favor? Sí, gracias. Buenas tardes. Gusto de escucharlos y de verlos. Y muchas gracias a la doctora por la ponencia. Y les saludo aquí de Quetzaltenango, Guatemala. Soy indígena quiché. Y para nosotros todo lo que tiene que ver con aguas, ríos, mares, lagos, para nosotros es la abuela agua. Y le tenemos un profundo respeto y tenemos el cráter de un volcán que es el volcán Chicabal y es un lugar sagrado para nosotros. Solamente el lugar está permitido visitar solamente para hacer las conexiones espirituales, ¿verdad? Las conexiones energéticas. Entonces, mi consulta para la doctora es, en base a todo lo que ella comentó, escuché que hay mucho sincretismo, ¿verdad? Entonces, Sí. mi consulta es saber si tiene información en relación a la espiritualidad con el respeto que se le presenta al agua, que no tenga que ver con sincretismo, sino que sea hasta donde fuera posible, que venga en la línea directa previa a la invasión, ¿verdad? La colonización. Muchas gracias, doctora. Gracias. No, 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 no. Hay pues como les decía, San Lucas es una zona de confluencia, ¿no? De diversos pueblos desde de la época prehispánica. Y entonces no podríamos trazar directamente, digamos, una continuidad entre pues, de creencias del ayer y creencias de hoy, porque pues como lo dice, hay un hibridismo total muy complejo en términos de religiosidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, cuando estaba escuchando yo las narrativas de los ancianos, me recordaba mucho el libro de mi maestra Dolores Aramoni sobre los refugios refugios de lo sagrado, ¿no? En estas resistencias, también en el campo de de la religiosidad soque, ¿no? Entonces hay confluencias de creencias y también digamos, de las propias creencias medievales y coloniales, ¿no? De los invasores. Y entonces, no, yo no, no, es imposible trazar directamente, ¿no? Una creencia original, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Por la complejidad histórica de San Lucas, ¿no? Es más, hay unas creencias que pues tal vez son muy recientes, ¿no? Porque pues son adaptaciones, ya sabemos que ese corpus es muy fluido, muy dinámico, ¿no? Y entonces, a lo mejor hay, y sí, hay pruebas de esto, por ejemplo, no en el campo de las narrativas en relación con no, en relación con lo que menciona de espiritualidad, sino estoy pensando por ejemplo, los famosos coronas de flores que hacen los de San Lucas antes de Semana Santa, ¿no? Como ofrendas pues al santo, la imagen de San Lucas en la iglesia, que para mí son joyonaque. ¿No? Son estos flores cocidas, ¿no? Que encontramos todavía que se sigue haciendo en Tuxtla y en otros territorios zoques, ¿no? Y finalmente, cuando uno empieza a escarbar un poco, pues, y hablando con los vecinos, dicen que esos son los abuelos que adaptaron em, esta confección de flores para las fiestas del santo, pero que esa tradición no venía no de los zoques ni tampoco de los chiapanecas, que también ellos tienen ese tipo de arreglos florales, pero sino más bien de Venustiano Carranza, ¿no? Que también tienen los famosos Pocomnichín, ¿no? Y entonces es un ejemplo para decir la complejidad, digamos, de la adaptación, recreación de tradiciones que ya existen, ¿no? Para el caso de San Lucas es muy relevante, ¿no? Entonces no podría decir yo, por ejemplo, que hay una continuidad directamente entre una presencia zoque de en la época prehispánica y la actual, ¿no? Justamente por ese tipo de rituales o de confección de flores que hacen los de San Lucas. Me parece que la historia es mucho más compleja.
Y en este sentido, no me parece, bueno, habría que documentar muchísimo a través del tiempo, ¿no? Todas estas manifestaciones, pensando en la documentación colonial, por ejemplo, que examinó mucho Dolores Aramoni para el caso Soque, y deben de existir también mucha documentación em, para el caso de esta región en particular, ¿no? Pero efectivamente lo único que puedo decir es que es una zona de confluencia, ¿no? Cultural desde hace mucho tiempo atrás. Gracias. Gracias. Bueno, una pregunta, que nos hacen desde el Facebook y nos dice lo siguiente. Quisiera saber si la doctora conoce o ha escuchado sobre los acusatorios en donde las sociedades establecen un vínculo con ríos, lagos, lagunas, desarrollando una simbiosis muy particular con los cuerpos de agua más allá de un contenedor líquido, es decir, no se conciben sin el agua. Eso permite hasta cierto punto la apropiación, significado y defensa del agua. Eh, cu- cu- ¿cuál es la pregunta? Bueno, Más bien, si has escuchado sobre algunos acus- acusatorios donde se establecen sociedades, que se vinculan con ríos, lagos, lagunas y que desarrollan una simbiosis como más allá de solo los cuerpos de agua. ajá. No, no he escuchado. O sea, digamos para el caso no, de lo que pude recolectar, siempre estoy regresando a lo mismo, ¿ah? No sé, no es que ya tenga una formación completa, pero sí valiera la pena profundizar. Gracias. Yoli- Yolita Tol, perdón, no. Hola, bueno, él es el nombre del colectivo. Me llamo Geo. Em, hola, doctora. Muchas gracias por la ponencia. Es es muy interesante. Pertenezco a la cultura náhuatl y justamente en este periodo de mayo a junio se hace toda una festividad de rituales acerca de la petición del agua con respecto al ciclo agrícola y bueno, esta mención de los digamos, de los cuerpos de agua y sus guardianes, ¿no? Es sumamente interesante. Es como la misma percepción que se tiene en esta cultura Ujú, en Chiapas hacia este lado en Veracruz y seguramente en cualquier espacio donde haya un asentamiento cultural náhuatl, el agua sí simboliza otra cosa, ¿no? Y también hablamos mucho acerca de la pertenencia al territorio, esta pertenencia a los distintos espacios como espacios sagrados, los cerros, uno de ellos, uno de tantos espacios, y también contamos como con pequeñas pláticas, charlas acerca de estos espacios, pero directamente con los niños. Se ha perdido un poco ujú, esta transmisión generacional. ujú. Y entonces los niños están como creciendo bajo una percepción distinta acerca de estos territorios. Y entonces mi pregunta en concreta es acerca, es la relación de estas ritualidades, la pertenencia al territorio, quizás hasta podría decirse que la defensoría del territorio, poner el cuerpo para defender este espacio. Es esta percepción, esta cosmovisión en esta cultura se está compartiendo con los niños o a partir de su investigación usted puede observar cuál es digamos, la percepción de los niños acerca de estos espacios y la pertenencia y las ritualidades, doctora. Gracias. Sí. Como les decía, ¿no? Todo está relacionado con la experiencia, ¿no? Y la práctica. Con los que trabajo, son campesinos, ¿no?
Y los niños desde temprana edad, cuando no tienen escuela, obviamente, están acompañando a los adultos, a las parcelas, a las tierras de riego, pues incluso van a convivir ahí porque pues está hay menos calor, está en el frutal, por ejemplo, donde todavía hay mucho zapotal y entonces eso, digamos, se hace, el aprendizaje se hace, digamos, en el seno de la familia, ¿no? Los niños son, por ejemplo, en los videos que les enseñé son los niños que ya, pues, ya aprendieron por el abuelo a pescar, a atrapar los cangrejos, y son, muy, digamos, muy acorde crecen acorde también al calendario agrícola, ¿no? Y también esa otra actividad que es la ganadería, ¿no? Y entonces, por ejemplo, conozco niños que al lugar de tener una fiesta de 15 años, quieren una vaca, por ejemplo, ¿no? Entonces, entonces crecen mucho en este ámbito y también, bueno, en la cuestión del ojo de agua, que es la foto de la lavada de las imágenes del santo, crecen en relación con el río y este ojo de agua que está presente, que hace ruido, que pues en época de creciente también puede inundar todas las calles, se van a bañar ahí. ¿No? Las muchachas que conozco de distintas familias van a lavar, también participan de este ritual de lavada de la ropa, ¿no? Cada mujer en distintas familias participaron sí o sí en estos rituales, ¿no? De la iglesia. Entonces, sí, sí, es parte digamos, de la transmisión, ¿no? Y supongo también de varias narrativas, varios relatos, ¿no? Que comparten ahí los papás en las parcelas, ¿no? Acerca de los dueños de la serpiente que vive en tal o tal cueva, ¿no? O en los ojos de agua, en la otra laguna que no les conté la historia también, pero todo está relacionado, todo está conectado, ¿no? Y los niños no están fuera de este sistema. Gracias. Bueno, ya las últimas dos preguntas. Una sería aquí del chat, que es si existe alguna política de protección de estos lugares, de estas cuevas, ojos de agua. Y bueno, había otra pregunta con relación a las mujeres, pero creo que ya ahorita lo mencionaste, ¿no? Ujú. Sí, pero bueno, Sí. sí, sí Ah, existe alguna política. alguna mira, pues es interesante lo que pasa en San Lucas porque las presidencias en turno han dedicado mucho recurso también en escenificar, digamos, este ojo de agua donde está la lavada de la ropa del santo. Es una atracción turística para los coletos, principalmente en Semana Santa, ¿no? Bajan, ahorita hay una carretera más o menos, bien hecha para bajar y evitar de hacer toda la vuelta por Chiapa, ¿no? Y entonces el ojo de agua es una atracción turística hoy en día, ¿no? Y entonces me imagino que hay medidas, digamos, iniciativas para conservar, ¿no? El ojo de agua. Em, ¿Qué iba a decir? Se me fue la idea. ¿Me puedes repetir algunos elementos de la pregunta? Porque ahí sí había Si un... existe alguna política de protección Sí, hacia de las cuevas, protección. ojos de agua. No. Ah, exacto. No. Entonces, en el caso del lujo de agua, ya que está muy céntrico, digamos, en el pueblo, y que es una atracción turística y que, bueno, pues obviamente hay muchos recursos que entran, al municipio gracias a la llegada de los coletos y, bueno, y toda la venta informal que se organiza alrededor del ojo de agua. Evidentemente, hay medidas de conservación y de observar cómo ¿no? Cómo va evolucionando este ojo de agua, ¿no? Por justamente todo el cambio climático que hay, el cese de las lluvias,
cuevas, o sea, obviamente están observando muchos cambios, ¿no? En relación con las cuevas que están un poco despachadas, esto Burbis, Bestuco, que es más difícil de acceso. En el caso del Burbis, como les decía, sí hay, bueno, es una cueva que es bastante reconocida, ¿no? En estos circuitos rituales en cuevas que vemos por toda la región de Chiapas, ¿no? Que son, digamos, visitas intermunicipales. Les decía que Burubits también es a menudo visitada por otros municipios y por chamulas, ¿no? Siempre me hablan de los chamulas que van a visitar Burubits. Y en este sentido, pues sí hay mayor control, ¿no? Porque hubo casos de muerte también en la cueva de Burbits, de mayor control de estos lugares, ¿no? Y por qué también llegan con, pues, no especifique sobre el tipo de ofrendas que hacen, bueno, lo pueden encontrar, bueno, en este texto de arqueología de la memoria, pero pues llegan con muchas cervezas, alcohol, hacen comidas ahí, entonces hay mucha basura, ¿no? Que siempre se observa en épocas específicas, ¿no? Y entonces ahí sí la presidencia siempre hace anuncios para que justamente se pudiera resguardar estos lugares, ¿no? Porque pues al final de cuentas pues contamina todo, con estas basuras después de las visitas y ofrendas y todo pues contaminan todo el sistema, ¿no? Y entonces sí hay mayor cuidado, ¿no? De parte de las autoridades de San Lucas hacia estos lugares que son periféricos, ¿no? A la cabecera de San Lucas. Muchas gracias. Y ya por último, ya para no agobiarte con más preguntas, Alexis Tinoco, por favor. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber si hay un circuito de fiestas con los santos y visitas a lugares sagrados y cómo comienza ese ciclo calendárico que tienen esas comunidades o no hay eh, una práctica así como eso. No sé si me... Este, circuitos, sí, hay un calendario litúrgico, si a eso se refiere, o circuitos rituales hacia las cuevas, o como. Yo nada más les mencioné la visita de la cueva del Burbis, por ejemplo, en el marco de las fiestas patronales de San Lucas, es decir, cuando hay visita de la imagen de Sinacantán, ¿no? A San Lucas, ahí hay algunos mayordomos o rezadores en el transcurso de estos días de fiestas, ¿no? Que pues acuden a la cueva del Burwitz, por ejemplo, pero son, digamos, casos muy puntuales, circuitos rituales, digamos, entre estos distintos lugares salientes que les mencioné, no hay, según un calendario, digamos, fijo, no. En el caso de los campesinos de San Lucas, no hay. Ok, muchas gracias. Bueno, ya por último, perdón, ya no he visto la mano levantada. Uribe, por favor, y ya con eso concluimos. Perfecto, buenas tardes, doctora. Buenas Gracias tardes. por la ponencia, muy interesante. Mi pregunta se basa más acerca de qué va a pasar o qué pasa con la memoria colectiva cuando el paisaje de Nahua se empieza a transformar, ¿no? Por la urbanización, por la contaminación, todo esto y por el turismo, ¿no? O sea, se va a reducir solamente el escenario a a hacer como turístico y arqueológico nada más, o usted qué piensa que va a pasar? Gracias. Porque ya se ha transformado drásticamente, ¿no? Desde lo que me pueden contar los ancianos, evidentemente hay profundas transformaciones, ¿no? Em, este, em,
Pero pues como les decía, lo que es interesante ahí es estas actividades cotidianas, ¿no? Que todavía se mantienen, aparte, digamos, ahí de la cuestión turística, aparte de muchos otros factores que pueden incidir, digamos, sobre estas tradiciones. Yo que todavía estas actividades cotidianas relacionadas con el agua, ¿no? Los sistemas de riego que tienen, que todavía son muy rústicos en comparación con los mismos sistemas en Chiapía, en Totolapa. Todo eso me hace pensar que efectivamente desde lo cotidiano hay cierta forma de resistencia, ¿no? De mantenimiento de digamos, de ese sistema de creencias que no todos lo tienen bien formalizado. Siempre estamos, ¿no? Este, yo interpreto desde lo que me están diciendo, ¿no? No es que ya tengan todo un discurso construido alrededor de su religiosidad, de sus creencias, ¿no? Es lo que trato de restituir a partir de lo que me dicen y también los jóvenes, ¿no? Que están muy interesados en rescatar esta historia, ¿no? En rescatar la palabra de los ancianos. Estoy pensando en uno de estos jóvenes que yo conozco y que me ha prestado ya, entonces le agradezco muchísimo. Me ha prestado mucho material fotográfico y los videos que pues pudieron ver en realidad son de él, ¿no? Porque obviamente uno no puede estar en trabajo de campo, sí me gustaría, ¿no? Pero en trabajo de campo los 365 días, ¿no? Y entonces hay muchas cosas que no puedo, que no puedo estar, que no puedo presenciar, ¿no? Por ejemplo, el 3 de mayo nunca he estado, pero me han contado y entonces, joven, ¿no? Hace como un registro cotidiano, ¿no? Cotidiano en su página Facebook, ¿no? Esa es otra forma también de registro y de memoria, ¿no? Una memoria muy fluida, la de las redes en Facebook. Lo pueden seguir, es muy interesante este, esta manera de poder hacer memoria, ¿no? De hacer memoria de un pueblo. Entonces, cuando me estaban hablando también de esta cuestión patrimonial, efectivamente la atracción turística es el ojo de agua, pero también hay otros elementos, sin mencionar los sitios arqueológicos que son poco conocidos, la verdad. Aparte de uno que se llama La Mesita, donde las escuelas iban a recoger figurillas, ¿no? Porque figurillas, entonces, aparte de los sitios arqueológicos que no son tan conocidos, ¿no? Está la historia de la finca, ¿no? De las haciendas, ¿no? De los cascos de las fincas que se suelen visitar también a menudo, ¿no? Que es una historia también fundamental para San Lucas y que fue una historia también violenta en ciertos episodios, ¿no? Entonces, hay memoria, ¿no? Hay memoria de esto y hay, como les decía, una conexión, digamos, con el agua cotidianamente, ¿no? Que hace perdurar, digo yo, opino yo, ¿no? Esas creencias y narrativas alrededor del agua. Gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora Marí, por su charla. Como pudo ver, estuvo muy interesante y pues todavía quedan muchísimas preguntas en el chat. No sé si se pudiese luego, las demás personas que quisieran mandar preguntas pueden hacerlo hacia el correo de aquí de Loca y nosotros le podemos hacer llegar las preguntas a la doctora Marí. Sí, con mucho gusto Es, les respondo. sí, sí, te agradecemos mucho y pues también agradecerle a todos por el seguimiento, por estar aquí y por su interés, y también decirles que los esperamos el próximo miércoles 10 de junio a la quinta sesión que la impartirá el doctor Pablo Mumari Farto, que se denomina Deidades Patronas, Mecanismos de Legitimación Dinástica durante el Clásico Maya, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, gracias a la doctora Marí y pues Muchas gracias. los esperamos en la siguiente sesión. Bonita tarde. Muchísimas gracias. Hasta luego, Alan.